Luz López. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días a ambos y muy buenos días a la amable audiencia de América TV. Asimismo, vamos a tratar de que la ciudadanía pueda comprender en qué consiste el impuesto selectivo al consumo. ¿Y por qué cobra el gobierno? ¿Y por qué cobra el gobierno? Bueno, el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que no es nuevo, les aclaro, no es para nada nuevo. Sí. Simplemente que con los años van incorporando nuevas secciones. En ese sentido, selecciona ciertos productos el impuesto, a diferencia, bueno, ambos graban el consumo, Claro. pero ustedes saben que el IVA es un poquito más generalizado. El selectivo viene a gravar la importación de bienes, por supuesto son del exterior, y la primera venta cuando son de fabricación nacional, pero como bien lo dijiste, Carlos, esto obviamente incide en el precio del producto o en el precio final al consumidor final. Claro. Les comento así a la ciudadanía a grandes rasgos que tiene 5 secciones. Hay muchísimos productos que están grabados con este impuesto. No son solamente combustibles y cigarrillos. Simplemente que nos queremos referir a estas medidas. ¿Por qué? Porque esta fue la que recientemente, el 4 de febrero, dictó el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué el Poder Ejecutivo? Porque esto se hizo visible a través de 2 decretos. Por favor, producción con las placas para que podamos identificar en qué consiste. Estas nuevas medidas, vamos a hablar del primer decreto. Sí. Ambos se dictaron 66, tienen un número nomás de diferencia. ¿Y en qué consiste esto? Lo que se reduce, atienda bien señora, señor, si por ahí es, lo que se reduce es la base imponible. Eso me gustaría que aclares cuál es la diferencia de base imponible y el impuesto propiamente. Claro, ¿verdad? la base es, digamos, el quantum sobre el que se aplica, que siempre es un número, la tasa del impuesto. La Pero al tasa. reducir Sí. la base, que esto lo hace señora, señor, ciudadano, para que se pueda comprender el Poder Ejecutivo Sí. en uso de una cantidad de atribuciones normativas para mitigar el precio, el famoso precio, que como bien lo dijeron recientemente, está por las nubes del petróleo. Ustedes Sí. saben que en el 2020 hubo una caída histórica, pero después, bueno, esto debe ser numerosas causas económicas, de geopolítica, que supuestamente se iba a reactivar la economía, yo supuesta porque no está todavía del todo reactivada. ¿Y en qué básicamente y sobre qué tipos específicamente cuáles son? Fíjense ustedes, es solo la importación de estos 3, por así decirlo, tipos de combustible. Hay una cantidad de combustibles, Sí. solamente estos 3. El diésel que le dicen tipo 3, esto depende mucho de la composición de azufre, hidrocarburo y una cantidad de cosas que le dicen común, que es el común. El diésel común, que es uno de los más usados, de hecho, sea de paso en el mercado. Sí, el 70% dice que utiliza el parque automotor. El parque automotor, ¿verdad? Nafta virgen, y que después se mezcla con la cantidad para los octanos, y la nafta RON 91, que es esa famosa nafta verde, que le dicen magno, que es solamente para motores bastante potentes. Ah, mira. Solamente en estos 3 casos. Ahora bien, acá hay una cantidad de números en qué bajó o cuál es el efecto directo. 36,8% la base imponible. En el caso, voy a tocar el caso del diésel. ¿Por Sí, qué que es el que esto? más se consume. Porque aparte de esto, porque esto es el que llegó, o sea, el diésel, el producto diésel es el que llegó al acuerdo, un acuerdo para la baja de estos 350 guaraníes por litros. Que la gente dice, ¿de dónde salen estos 350? 250 asume el Estado y 100 guaraníes el sector privado. ¿Y esto se hace efectivo o no se hizo efectivo? Bueno, yo hice una mini investigación rápida y efectivamente en varios emblemas bajó. Los 350 guaraníes, el diésel, que es a lo que el producto, el combustible, cuyo acuerdo se arribó entre el sector público y el sector privado. Ahora bien, ¿qué pasa con los demás? Porque están reducidos en la base imponible. Hay un decreto, pero todavía no hay un acuerdo. O sea, por lo menos se mantiene, es lo que me dijeron los emblemas, los otros tipos de combustible, en este caso nafta. Eso para más o menos dar un pantallazo de cómo estamos en el mercado Claro. actualmente. A ver, para entender un poquito con todo esto que nos está contando, que me parece genial para hablarlo así en términos sencillos para que todos puedan entender. Dijiste 350 de reducción, 350 por litro de reducción. 200 guaraníes asume el Estado. 250. 250
Cuando decimos asume el Estado, Luz, ¿a qué nos referimos? Que va a dejar de recaudar ese 250 por litro, ¿verdad? Claro, redujo la base imponible, entonces esto hace efectivo. En realidad, menos recaudación. Claro, es un poquitito menos, pero lo hace, no sabemos si finalmente va en la recaudación porque puede ser que igual se consuma lo mismo un poquito más, claro, ¿verdad? Y compensa. Pero claro, hay una reducción de la base imponible que incide obviamente en el costo del producto. Y ahora, y el 100 guaraníes, que los emblemas, que es cuando vos te vas a cargar tu combustible, ¿verdad? Sí. Cuando te vas a pedir, quiero tanque lleno o cargarme por 100.000. Bueno, los emblemas renuncian a una ganancia, corregime si estoy equivocado, de 100 guaraníes por litro. Claro, en el caso del diésel. Reducen porque igual tienen ganancia, pero 100 guaraníes Claro, por 100 litro. guaraníes menos estarían ganando. Ese sería el favor que nos hacen. Sí, ahora bien, en cuanto a lo otro, porque Sí. hay dos más, la nafta que le dicen magna, que es la nafta verde, y también la nafta virgen, que es la que se mezcla, que se importa, pues estamos hablando de importación. En este caso está el decreto de la reducción para que cueste menos, Sí. pero no hay todavía un acuerdo, o sea, no se hace efectivo, pero sí puedo decir que de todas formas se mantiene el precio. No nos olvidemos, señora, señor, que el año pasado, gente, 4 veces aumentó. Y Sí, este año también. 1.800 guaraníes. Es muchísimo lo que 1.800. aumentó. Ustedes saben que una nafta, la nafta podium, hablamos bueno de los dos extremos, ¿verdad? Sí. La nafta que es básicamente común y la nafta ya super magno premium incluso, ¿verdad? Está entre 6.600 y 10.000 guaraníes el Sí, litro una de locura. nafta. 10.000, literal. 10.000 Esto no es una guaraníes. exageración. 10.000 guaraníes el litro. Una locura. Es mucho. Bueno, A ver. una cosa que quiero aclarar antes. Por favor. Para que la ciudadanía entienda, esto es provisorio. Eso quería decirte. Esto es solo hasta el 28 de febrero. O sea, de ahora, del 4 al 5 hasta el 28 de febrero. O sea, nada. Es nada. Y ojalá que ya se llegue a un acuerdo, por favor, con la nafta. Sí, ¿verdad? Que podamos, un poquito menos, aunque sea. Bueno, el gobierno va a recaudar menos en impuesto selectivo al consumo en algunos combustibles, como ya aclaró Luz, pero en contrapartida, ¿qué plantea Luz? Porque también el presidente de la República en un próximo decreto habla de una suba del impuesto selectivo al consumo a los cigarrillos. Y a mí me parece que claramente lo dice el mismo. No, ese es otro producto. Claro, Pero otro producto. enseguida hablamos de eso. Volviendo al tema del combustible, Sí. claramente dice el mismo decreto. Esta medida es solamente hasta el 28 y después Eso. rige lo anterior, o sea que volvemos al mismo. Claro, es como una anestesia que nos pone Marito y nos dice, Sí. por el momento no va a subir, pero en menos de un mes ya vamos a tener novedades de vuelta. Está caro el combustible. Está caro, Está muy está caro. Bueno, vamos a lo que ustedes quieren saber, a la otra parte, el Sí. otro decreto que dictó en contrapartida, porque fue ahí, en el mismo tiempo, Correlativo. el otro decreto. Sí. Sí. Bueno, aumentó la tasa. A ver, vamos a tratar de entender esto. Esto está por ley, por una ley vigente que tenemos en el sistema impositivo, la 6380, que ya es del año 19, autoriza, ¿por qué? Porque el Poder Ejecutivo lo que hace es moverse dentro del cuadro que le dicta el Congreso. ¿Y qué le dice el Congreso? ¿O qué dice la ley? Que puede aumentar en este caso, este tipo de productos, la tasa puede ser tasa del impuesto hasta el 24%. Sí. Vigente cómo estaba la tasa, es decir, cómo determinó el presidente del Poder Ejecutivo hasta el 4 de febrero, 18. Era la tasa de qué cosas. Tanto la importación como la primera venta, en el caso que son de producción nacional, obviamente que incide en el costo, 18% de cigarrillos, cigarros, lo que es tabacos y esencias, menos el tabaco en hoja. Después todo eso está con la tasa, estaba hasta el 18. Sí. Desde este decreto, que es del 4 de febrero, sube 2% la tasa. ¿Qué le Vos parece a sabés ustedes? que obviamente ahí ya hay lecturas políticas también que se hacen en el medio. Sabemos que Horacio Cartes tiene la tabacalera más grande del país y principalmente, aunque no únicamente, le afecta a él. Y esto se da, la actualización, porque como estabas explicando, es atribución del presidente de la República fijar las tasas hasta un máximo de 24%. Se da en medio de una guerra política. Entonces todos interpretaron, bueno, este es un nuevo saplé que le da Mario Abdo al expresidente Horacio Cartes. Pero Óscar Orué, de la Subsecretaría de Estado de Tributación, dice en defensa del presidente. Lo que pasa es que estaba definido que íbamos a ir subiendo un punto
no sé si es por mes o por año. No, por año. Por año. Un punto sí. por año. Y el año pasado, por la pandemia, por la recuperación económica, no le aumentamos. Se quedó en 18. Entonces lo que hicimos ahora fue actualizar y subimos 2 puntos porque el año pasado no subimos ni uno. ¿Qué les parece? De esa forma quieren zafar y decir, por eso hoy tenemos 2 puntos más. Pero coincide. Coincide. Yo ya sé que vos no te vas a meter en eso, pero está bueno que le contemos a la audiencia qué es lo que también se está discutiendo por abajo. Exactamente, muy bien. Pero lo que sí que 20% tenemos importación de todo, y en realidad primera venta también, de todo lo que es cigarrillos, cigarros, tabacos y esencias que se usan para todo el tema. Eso está, hoy por hoy la tasa es del 20%, que obviamente, como dije, este impuesto selectivo al consumo, señora, señor, en el precio final, el que va a consumir, claro, obviamente que aumenta el precio del producto. Claro, por su categórico. Una última cosita, ya como a modo comentario, Luz, agradeciéndote muchísimo el tiempo y todo, a toda la exposición también para entender mejor. Es muy simpático porque el gobierno dice impuesto selectivo al consumo de los combustibles o a los combustibles, porque de esta forma estamos desincentivando el uso. Es muy simpático, pero en serio, en serio. O sea, ellos dicen, estamos de esta manera desincentivando el uso para que vos no te vayas a cargar a tu auto y utilices transporte público. Pero es una realidad en este país que el transporte público no funciona y que cualquiera con 2 dedos de frente que tenga un poquito de plata va a poder comprarse su auto y no depender del sistema de transporte, que es una porquería en este país. Incluso cuando se estableció el selectivo al consumo, que fue allá en el 91, sí, usted, bueno, ya estaba igual el de combustibles, ¿verdad? Pero era muy reducida la tasa y la base. Vos decías ciertos productos porque se suponía que lo que adquirían tenía la capacidad contributiva, pero díganme hoy, ¿quién no tiene un automóvil o un vehículo? Todo el mundo, justamente porque llegar a tu trabajo, realizar todas las gestiones que tenés que realizar, te genera un inconveniente porque el transporte público no es bueno, entonces hace que la consecuencia sea que tengas un vehículo, adquieras y que justamente se consuma aquello que vos decías que era un producto de selección, de ahí el nombre al impuesto selectivo al consumo, pero que ya está desvirtuado en su naturaleza. Ahí está, Concuerdo, esa es la realidad. Con ustedes al 100%. Muy bien, gracias Luz por esta exposición, por los detalles, los números. Muchas gracias. Por enseñarnos, ¿verdad? Sí. Gracias a ustedes y espero que a los ciudadanos les sirva. Sí, categórico.